Bienvenidos a Cinema Podcast. Hoy con otro invitadazo. Él es productor de contenidos, de realities y escritor además. Y además de todo, fue actor. Tal vez lo recuerden en los 90. Él es Esteban Castro. Esteban, ¿qué más? ¿Cómo vas? Bueno, bien. Acá contando con tu compañía, hermanito. Hace rato queríamos hacer este podcast y bueno, aquí estamos. Muchas gracias. Oye, hermano, muchas gracias por desempolvar esas cintas de VHS noventeras. Llevaba por lo menos casi 30 años sin ver material original de Conjunto Cerrado y estuvo buenísimo poderlo volver a ver. Muchos recuerdos. Y lo que falta, o sea, yo digamos que yo he subido dos hasta la fecha y voy a subir, tengo seis más. Y te contaba que tengo uno que es de 1995, de la primera temporada, imagínate. Tú eras un niñito. ¿Cuántos años tenías tú ahí en esa época? Yo arranqué en eso como a los 13, 14 años y claro, esa primera temporada fue maravillosa, hermano, porque éramos muy, muy niños. Las historias eran historias de niños, de una locura. Yo me acuerdo que el primer capítulo que grabamos, la historia giraba en torno a, era la época de los apagones allá en Colombia, en Bogotá, y creo que se llamaba Rin Rin Corre Corre el capítulo. Y éramos nosotros pegando chicles en todos los timbres de los edificios, y cuando volvía la luz, ¡prá!, empezaban a sonar todos los timbres. Y la historia transcurría en ese lapsus de mientras llegaba la luz. Estaba el amigo imaginario de Mateo, otro capítulo en el que íbamos a... Ese era el flaco Solórzano, ¿no? ¿Cómo? Él era el flaco Solórzano, el amigo imaginario, ¿no? Flaco Solórzano, había un equipo muy chévere, hermano, y fue como aprender de grandes, como el Flaco Solórzano, Valdiri, que era un maestro, Luciana Villegas, y por ahí pasó mucha gente, ¿no? Por ahí pasó mucha gente porque fue la época también dorada de RTI, y pasaron los gemelos de la vida de Blanco, pasó ¿cómo se llama? El fantasma Briñón de la vida de Blanco también, Fuego Verde. Fuego Verde, ¿no? Y ven acá, y yo tengo un capítulo que ese es próximamente el que pienso subir, que es cuando, pues ya sabes, en la segunda temporada, ¿no? 97, que a Felipe, pues ya el flaco Solórzano no está como amigo imaginario, y el man tiene que tener otro amigo imaginario. Entonces ahí sale esta Sandra Muñoz, no sé si te acuerdas de ese capítulo, que ¿Cómo olvidar a Sandra Muñoz en sus años dorados, hermano, de porrista? Claro que sí, me sí, sí, acuerdo. sí, sí, sí. Sale de porrista y pues yo pues no lo tengo completo, que yo creo que tengo un poquito más de la mitad, que es cuando creen que el man está loco, o sea, porque empieza a hablar solo y ustedes como que, "Ey, este man qué", y tal. Y resulta que está en eso del amigo imaginario y después trae a este, ¿cómo es que se llama el actor este que ya quedó como amigo, se llama Frank, no sé, Frank Beltrán, creo que se llama, que es buen actor también, que actúa en cine, y queda él como el amigo imaginario. Ya después continuó él hasta que se acabó la serie, que la serie se acabó en 1997, o sea, pues la segunda temporada, porque después vino la tercera temporada, que eso ya pues como que a mucha la gente como que no le gusta, que fue más un drama, ya no eran los capítulos de antes. Sí, 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 esa última temporada. Además, yo me enteré muchos años después, que fue la primera serie en grabarse temporadas en Colombia, por temporadas. Ahora, pues, en las plataformas todo el mundo pues, está de moda ver temporadas y temporadas de series, pero en esa época eso no era tan común en Colombia. Y esa fue la primera serie colombiana que se hizo en temporadas. Y la última temporada sí fue rarísima para todos porque, claro, ya estábamos más grandes. Trataron de meter ahí como el libretista de Padres e Hijos, hermano, se llamaba Héctor Forero, se llama. Y eso ya hay un giro, eso ya fue otra historia, fue otro cuento y había como incomodidad entre los que nos quedamos ahí porque otros se salieron. Fue raro, pero igual, pues, mano, yo disfruté mucho toda esa. Ahí cambiaron a muchos actores, cambiaron a Mateo, lo cambiaron, ¿no? Y metieron otro pelado ahí que le hacía de Felipe. Yo como que cuando vi este man, como así, o sea, lo cambiaron. Pio Quinto ya no estaba, ya creo que el portero era otro, pero sí, sí había un portero. La Luz Helena Villegas, que era la esposa de Pio Quinto, no estaba tampoco. Ya ustedes tenían como 15 años, 16 años en esa época, ya eran más adolescentes, ¿no? Como 16, 17 casi, claro. Sí, sí, sí. Y eso es rarísimo, hermano, en las series cuando le cambian a uno el personaje, el actor, pero sigue siendo el mismo personaje y uno dice, no, güey, esto no, esto no es normal. Y de hecho el personaje de María José ya no, o sea, yo recuerdo que se llamaba la Paola, aquí se llama Sara, o sea, y ya no es la sobrina ¿cómo se llama? De Atala, de la administradora, sino que es una pelada que llega al conjunto, o sea, mejor dicho, o sea, yo quedé como que,
¿qué es esto? O sea, los únicos originales eran ustedes tres, ¿no? O sea, Camila, que era tu hermana en la serie, que era Adriana, y Lucrecia, la violinista. Esa fue, no, esa fue tu segunda novia en la serie, ¿no? Pues tú tuviste o sea, yo recuerdo un capítulo que la primera novia que tú tuviste se llamaba Marcela Acevedo, ¿cierto? Que era la hermana de Carolina Acevedo. Sí, sí, Marcela salió de una novia de ese hermano, llegan y me ponen a Ana Lucía Domínguez, no, güey, yo no lo podía creer. Y la primera escena que nos tocó grabar juntos, después de decirnos, mira, él es Esteban, ella es Ana Lucía, yo, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. La primera escena que nos tocó grabar fue una escena de una besuqueada, hermano, ahí en el apartamento de Gustavo, pues, del personaje. Y esa fue la mejor manera de romper el hielo, hermano, y yo estaba ahí como todo descagado el susto, muy nervioso. La gente viejonona, además, en esa época era, pues, Ana Lucía Domínguez, ¿no? Ey, ven acá, vamos a hacer una campaña para encontrar al enano. ¿A quién? Al enano, al nerd. Sería un hit encontrar a ese man. Lo que te contaba, esa historia es muy chévere porque el man iba a ver las grabaciones y era tan personajudo que el director dijo, uy, este man tocaba buscarle un personaje. Y coincidió con la época en la que se fue Lucas, que hacía el gordo, y estos manes dijeron, no, metamos a este pelado, y el chino era un actor natural, hermano, súper histriónico, muy chévere. Estuvo bien. El man, ey, ¿para qué? ¿Y qué te iba a decir? Yo tengo un capítulo que sé, también lo voy a subir, que el man sale de extra. Yo hace como 2 días fue que lo vi, yo dije, este no es este man. Sale como de extra, como con unos niñitos y sale con un colegio y está ahí. Yo, mira, o sea, ahí como que empezó, ¿no? Claro. Ah, mira eso, no sabía, no me acordaba. El man empezó de extra, yo lo vi. Es un capítulo que el Pioquín se ha hecho una crema, una vaina, y el man llega, el man llega como con el curso del colegio a la casa de este man, de Felipe, y sale el man ahí. Y yo ve, y le hacían bullying, la vez que le hacían bullying. Aquí me encontré con un actor, un man que es actor que yo no conocía, que se llama Enrique Rodríguez, es un actor chévere y está haciendo vainas para Netflix y toda la cosa. Y un día nos fuimos a tomar chela, a hablar mierda y me decía, marica, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, no, digo, yo estuve en Conjunto Cerrado, yo hice un personaje ahí como en 2 capítulos, estábamos muy chiquitos, weón, y yo, uy, no, hermano, no me acuerdo de usted. Por ahí pasó un montón de gente, weón, y yo no me acuerdo. Enrique Rodríguez. Enrique, ¿y qué papel hizo? No te dijo. No, algún personaje ahí de esos terciarios, el amigo de Caturro, alguna cosa así. Ey, vale, no, pero pasó mucha gente, marica. Ese programa, ¿para qué? Sandra Muñoz, por ejemplo, weón, ella empezó ahí, pues ella pasó por ahí cuando muchos empezaron ahí. Diego, ¿cómo se llama este man? El baterista de The Mills. Diego Cadavid. Diego Cadavid hizo un personaje ahí, él era el novio de alguna de estas viejas y él empezó ahí antes de pasar por Padres e Hijos. Ah, pero ya en la temporada tercera, ¿no? Yo creo que fue como al final, sí, fue como hacia el final. Sí, hay que hacer una vaca, a ver, el que tenga por ahí grabados esos cassettes y armamos un archivo. Nadie, porque, o sea, yo duré, a ver, ¿cuántos años han pasado? 30 años y nadie, o sea, no, o sea, el único pedacito que grabaron fue allá, que era como 3 minutos, que había un fragmento ahí, y el man dijo, no, ese es el único que tengo. Entonces yo dije, no, joda, voy a pasar mi caseta digital porque yo sé que tengo, y empezaron a salir ahí, yo, bueno, lo voy a montar para ver qué pasa. Pero más nadie. Qué locura, qué locura. Yo mamaba gallo con eso porque me decían mucho tiempo, ¿no? Como, oiga, ¿y dónde está ese material? ¿Dónde puedo ver un capítulo? Y dije, no, hermano, yo hice como Shakira con Oasis, yo borré toda la- todas las pruebas que había por ahí. ¿Te acuerdas que Shakira hizo una telenovela con Pedro Rendón por ahí en los 90 que llamaba Oasis? Oasis, sí, que tenían pelo negro. Ella pagó y compró todo eso para que no volviera a salir al aire nada, hermano. Yo dije, no, yo hice lo mismo, yo quemé toda la evidencia. Ey, pero acá yo tenía vaina de montar esa vaina porque yo dije, estos manes de pronto ven eso y o sea, van a hacer como Shakira, van a decir, no, estos manes, no quiero, pero marica, ha despertado bastantes recuerdos y a la gente le ha encantado. Y que no, que Gus era mi amor platónico, que no sé quién, que Lucas, que tal. Y yo, hey, o sea, causó un buen efecto, o sea, nadie ha dicho nada malo. Sí, a mí me empezó a seguir un montón de gente ahí que ni idea en Instagram, hermano, y me siguen. Después de eso, Después de que subí este capítulo. vea pues. Chévere. Mamaba gallo cuando estaba haciendo Masterchef, yo le mamaba gallo al director de contenido y le decía, oye, ¿cuándo vamos a hacer un Masterchef de exestrellas de la televisión? Y traemos a Ramoncito, traemos a Guri Guri, a Gus. Traemos a Julius, a todos esos manes.
Newsberg. No, yo te dije, el último capítulo que voy a subir es ese, o sea, el que te digo, el del casco. Uf, que tú te pones el casco y te vuelves todo genio y te levantas a María José. No puede ser buenísimo. Creo que algo me acuerdo de eso por ahí Tenías el pelo bien largo, tenías el pelo por aquí, yo, yerda. Y yo dije, marica, este va a ser el capítulo, esta es la cereza en el pastel, porque esa es la época bacana. O sea, la época de los... Ah, bueno, y sale el gordo. Yo creo que no, es el segundo capítulo que tengo que sale el gordo. El otro es el que sales tú de niño, del 95. O sea, esos dos. Entonces ya, ese va a ser... Les voy a decir, con este me despido. Ay, ¿cómo así? Buf. Yo voy del puta, sí, bacanísimo, bacanísimo. Hazlo, 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 hazlo. Oye, ven acá, ¿y tú no sabías bailar en la época del quinceañero ese? Todavía no sé bailar, me morí de la risa viendo ese capítulo y dije, no, weón, pues con razón. O sea, que fue verdad el guión. Fue verdad el guión. Fue verdad el guión. O sea, que no querías ir a la vaina porque no sabías bailar. No, es que a mí me escribían todo porque pues, yo era así, weón. Me escribían las vainas como para mí. Me conocían muy bien los libretistas. Buenísimo, ya me da pánico ir a las fiestas. Porque claro, y era el momento de conocer chicas en esa época, weón, ¿no? En ese momento yo no sabía bailar. Siempre fui muy tronco, hermano. Y yo sufría mucho cuando me sacaban a bailar o me tocaba bailar, uy, hermano, pasaba, ponía frío, weón. ¿Y cómo hiciste con el vals? O sea, porque o sea, estabas como en la escena, se ve como tenso. Como, o sea, en verdad no sabías bailar el vals y estabas como que. Como que, espérate, no la quiero embarrar. 28 años después y todavía no aprendió a bailar, hermano. La música, yo ahorita estoy viendo los comentarios en YouTube y todo el mundo es como que, hey, la música, el soundtrack de esta serie es muy buena. O sea, eh, los libretos, o sea, es que pues será otra época, man. O sea, ya ustedes pues marcaron un hito y eso era un lost media, porque yo creo que soy la única persona en el mundo que los tiene, creo. Porque ni RT, o sea, pues hay que averiguar si RTI los tiene también, sería bueno que, que alguien se pusiera en la tarea, ¿no? De golpe aparecen más capítulos. Sí, sí, sería muy chévere encontrar todo eso. Quién sabe qué se hizo. Yo vi por ahí que estaban como en Miami porque eso lo compró Telemundo y no sé qué cosas y hasta ahí supe. Pero es muy raro que no exista, pues, un archivo de eso. Igual mejor, pues, con eso terminé ahí como medio peleado con esa época porque ya después ya no me gustaba que me reconocieran, no me gustaba que me dijeran Gus, eso era una mamera para mí en esa época, hermano. Yo disfrutaba mucho actuar, lo pasaba muy bien y era algo que me gustaba, me apasionaba. Pero ya todo lo que empezó a pasar alrededor, eso para mí de una fiesta era un camello, hermano. Eso era pelea fija. Claro, eso era pelea fija. Yo jugaba fútbol y a veces íbamos a otros colegios a jugar y patacera para el actor, hermano. Eso era, era muy harto, güey. ¿Verdad? Ah, ok. Ah, y juega fútbol entonces. ¿Te gusta el fútbol? Desde el colegio no pateé un balón, hace como del 2000 no pateé un balón. Del 2000. Tú eras en el 2000. Yo me Yo me gradué en gradué el en el, 2000. Sí. yo me gradué en el 2001. Ok, pero entonces tú, o sea, terminas el colegio y entras a la universidad. ¿Dónde estudiaste tú, perdón? Yo estudié la universidad, dices. Sí, Yo la estudié en el universidad. Politécnico, estudié cine justamente. Politécnico Gran Colombiano, sí. Ok. ¿Y qué te iba a decir? Y después que terminas de estudiar la universidad, o sea, ¿dónde entras a trabajar? Ahí mismo en Bogotá. En Bogotá, sí. Ahí justamente conocí a una amiga que me metió a trabajar en realities. El primer trabajo que yo tuve fue como asistente de producción y era como un equipo que habían armado en un canal de realities. Empecé como a pillar cómo era la cosa, como a aprender y me empezó a gustar, hermano, y la vida misma me fue llevando ahí por el camino porque a mí siempre me gustó escribir y digamos que en la universidad siempre fui de los que alzaba la mano cuando decían quién quiere escribir, quién va a hacer el guión, quién va a hacer, no, escaleta, todo esto, pero el mundo, la vida me fue llevando como por el reality y descubrí que sí se puede escribir. Obviamente, se pueden escribir realities, hay que escribirlos, no libretearlos como se hace convencionalmente con un guión escrito en papel ni nada, pero se pueden, uno tiene que armar las historias en edición y ese es el trabajo como libretista de realities. Armar todo, coger todo este material que pasa ahí 24/7 y armar las historias para que tengan como una congruencia y que salgan al aire chéveres. Pero ¿qué te iba a decir? Tú, pues desde que empezaste a escribir, pues desde el colegio me dices que te gustaba ya como escribir guiones.
sea, tú siempre, o sea, digamos que querías escribir guiones para cine, o sea, ¿te gustaría también escribir guiones para cine o solamente te quedas ahí? Yo le he hecho el quite mucho a la ficción, me da como miedito, me da como un poco, no me siento tan confiado. Entonces he empezado como a hacer como series documentales, ahorita estoy escribiendo un documental muy chévere ahí en el que llevo años investigando y trabajando, pero ficción no me le he metido, pero sé que podría hacerlo. Lo he hecho más como para mí, como un ejercicio para mí, pero nunca como trabajo oficial, no. Y la escritura, lo que pasa es que siempre me gustó, hermano. Yo me acuerdo que cuando estaba muy chiquito apenas emprendí a escribir en el colegio, estaba como en segundo de primaria, por ahí puede ser. Me publicaron un cuento en el colegio y toda la vaina, y lo dibujé y lo ilustré y toda la cosa, y desde ahí, hermano, muy loco. Me encanta escribir. Sí, y eso era lo que le decía yo a Mateo en el podcast de él, que pues uno siempre como que despierta esa vena artística desde muy niño, ¿no? O sea, en mi caso fue así, o sea, yo siempre veía mucho cine y pues uno tuvo la suerte de crecer en una época de oro del cine de los 80 de los 90 donde uno veía películas que, uf, o sea, lo dejaba, mejor dicho, estupefacto. Y yo empecé a hacer, digamos que, cortometrajes, pero con ¿te acuerdas de la cámara High 8? Que era de video. Sí. Bueno, yo empecé con esa. Y como tú, o sea, el profesor decía, no, que leanse un libro de 5 historias. Yo le decía, pues, ¿por qué no hacemos mejor una película de cada historia y lo divides en grupos de 5? Y así te vas a dar cuenta de que todo el mundo va a leer las historias. El man ve, buena idea, y la aplicó en todos los cursos. Después se enteraron de que había sido mi culpa porque los ponían a filmar. Pero a la larga eso es mejor que leerse un libro. O sea, o sea Poner en práctica todo. y, ahí tienes la oportunidad, porque es en inglés, de la pronunciación, del entendimiento. Y eso era una nota, o sea, grabar de hecho todavía las tengo ahí en VHS, eso era una nota de grabar eso. Obviamente eran copias digamos, de películas viejas, digamos, de Blair Witch Project, que estaba de moda, y entonces yo salía con la cámara y todo el mundo quería hacer esa película. Entonces, pues, pero bueno, ahí empieza uno, ¿no? Y editaba con el VHS y no, pues no teníamos la facilidad que tienen ahora esta generación de lo digital. No le tocó más difícil, pero bueno. Más sencillo, esa época análoga nuestra, yo no sé cómo hacía uno, pero hacía maravillas, hermano. ¿Y en el primer reality que trabajaste fue en qué año? Pues yo salí de la universidad como en el 2006, creo, 7, y de una y me, lo que pasa es que yo fui papá muy joven. Yo soy papá, tuve una hija a los 22 años, entonces, hermano, yo tenía que salir de una camellar. Y apenas me gradué, duré como 3 meses ahí buscando y buscando, y pum, me chufé con este equipo de reality. Y lo que pasa es que yo no sé si esto pueda salir al aire, hermano, pero era el canal este de David Murcia, el de DMG, ¿te acuerdas? Sí, claro. El Body Channel, y ahí había un montón de gente camellando, entonces yo camellé ahí como 3 años, y después fue que se destapó esa olla, pues que todo el mundo sabía que eso era rarísimo, y el man cancelaron y ya cerraron el canal y toda la cosa, y ahí volví, empecé a trabajar con una productora que se llama Teleset, y ahí ya empecé como a hacer contenido y como talk shows, hice Doctor SOS, después ya empecé a hacer realities en forma, pasé a recién hice protagonistas de novela, después hice Mundos Opuestos, y ahí, hermano, arranqué, estuve en Caracol un tiempo, en RCN otro. He tenido la fortuna de hacer muchos formatos de reality muy diferentes, y va a llover. Bueno, es fue un relámpago. Dale, trueno, muy Bueno, diferentes los formatos de reality el uno del otro, entonces eso ha sido muy chévere porque se da uno cuenta que los realities no son solamente uno. Cuando la gente dice, ¿usted qué hace? No, yo hago reality. Uy, qué pereza, ¿no? Pues es que reality hay millones de todo tipo, desde el man que hace acuarios hasta Drag Race, Masterchef, ¿no? Hay de todo, Survivor. Entonces ha sido muy chévere eso. no, y están de moda. Están muy de moda. Ahora Y están de moda. con esta plataforma de lo digital se pusieron más de moda, volvieron a su... Porque yo me acuerdo, pues, el protagonista de esa vaina, o sea, fue el boom, sobre todo aquí en Colombia, ¿no? ¿Tú cuál hiciste? ¿El primero? ¿Sabes? ¿O el segundo? ¿O el cuál? No, yo no me acuerdo. No, el primero no, el primero yo estaba todavía en el colegio, en la universidad, tal vez no me acuerdo. Pero alguno de esos primeros por ahí, puede haber sido el tercero, cuarto, tal vez, algo así. Yo solamente hice ese. Ok. Y después fue eso fue en RCN, después entraste a Caracol, ¿no? Después entré a Caracol y ahí sí hice todos los que hacen en Caracol y siguen haciendo en Caracol. Ahí hice la voz, la primera voz
Kids, que eso fue divino de proyecto. Me encanta la música. Ah, también te gusta la música. Claro, hermano, descubrir a estos peladitos tan talentosos con esas historias de vida tan bonitas y haciendo covers de grandes artistas, es una nota. Sí, cierto, cierto. ¿Y qué te iba a decir? Y entonces me dices que llevas 1 año y medio en México, ¿o cuánto? Llevo 1 año y medio aquí en México, sí, me vine a seguir trabajando en lo mismo, pero ya buscando como otros horizontes, como de pronto dejar de hacer los mismos formatos por un rato, descubrir nuevos formatos y seguirle dando la escritura, hermano. Aquí he retomado con juicio la escritura y está muy chévere el ejercicio de poder conectar con eso otra vez. Sí. Y pues, ¿puedes hablar del proyecto en el que estás ahorita o No, no, todavía no. no puedes hablar? ¿Y cuál fue el último que hiciste? Pues que ya que está al aire o que estuvo al aire. El último que hice fue, aquí en México llegué a hacer un formato de humor, que nunca había hecho un formato de humor, que se llama LOL. LOL Colombia y LOL Argentina. Hicimos 2 temporadas para Colombia y 2 para Argentina. Y pues fue también un descubrimiento, hermano, maravilloso, porque se da uno cuenta que el humor no es como uno piensa, ¿no? Uno dice, es que el humor colombiano es muy chimbo, es que el humor no hay que... Pero la gente que hace humor de verdad es gente muy talentosa y trabajé con un combo detrás de cámaras de productores de contenido, que la mayoría son improvisadores teatrales y hacen stand-up y todo eso. Entonces yo como que empecé a ver este panorama y dije, mierda, esta gente, está chévere empezar a hablar en el mismo idioma de ellos de pronto. Y por pura curiosidad me metí a unos talleres de improvisación teatral en un teatro que hay acá en una casa, en una fundación. Y hermano, me reconecté con la actuación porque como te contaba, yo terminé como peleado en esa época con eso, ¿no? Sacado como un cerrado, yo no quería que me reconocieran, yo casi que ni salía a la calle en una época, me daba mamera que me dijeran el Gus, la cosa. Poco a poco ahí cuando la gente se fue olvidando de eso, ya como que fue un alivio para mí. Ahora lo van a recordar. ¿Dime? Ahora lo van a recordar, marica. Ahora con los capítulos estos. Te van a volver No, a y decir. ahorita ya no importa, pero sí una época en que me rayaba y todo el mundo era, ay, Gus, Gus, y era puta, oye, no, no más. Este canal, aparte de pues hablar de cine, tiene un toque de lo paranormal. O sea, digamos que también investigo como ese lado pues no de lo, digamos, no de lo terrorífico, pero sí de las cosas que no tienen explicación en el mundo, cosas paranormales. Te pregunto a ti, ¿te ha pasado alguna vez algo así extraño que tú digas, ¿qué pasó acá? Sí, hermano, sí, a mí me pasó una vez hace años, estaba en Buenos Aires justamente allá trabajando, estaba haciendo cubrimiento de una convención de tatuajes y me quedé a dormir donde una amiga que estaba viviendo en un apartamento muy viejo en el centro de Buenos Aires y compartía departamento con 2 personas más. Entonces, ella sí me había comentado este apartamento tiene inquilino. Me moría de la risa. Y yo, ¿cómo así que tiene? No, aquí pasan vainas raras. Y yo, no, de verdad, me dijo, sí, aquí pasan cosas raras y uno oye ruiditos y cosas. Yo como que no le paré bolas a eso. Y nos pegamos una enfiestada tenaz esa noche y llegamos todos borrachos allá a dar más ruido al apartamento y tal. Y a mí me dio por empezar a joder. Y yo, a ver, que salga el fantasma, que salga el inquilino, no sé qué, y muerto de la risa y todo, juá, 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 juá. Bueno, nos fuimos a dormir, hermano. Y al otro día nos levantamos a desayunar y estaba yo, estaba mi amiga y las 2 personas con las que vivía ella en el apartamento. No había nadie más. Estábamos los que estábamos ahí. Y de pronto, hermano, ahí en la comida, estábamos comiendo, desayunando, y yo vi que se pararon como de una cama en un cuarto que había al fondo, ¡pah! Como cuando alguien baja los pies, Ujú. y suenan los resortes y toda la cosa, y como que inmediatamente no caí en cuenta, pero después dije, puta, estamos todos acá, miré alrededor y dije, ¿hay alguien más? Y la amiga me miró de reojo y me dijo, sí, ve, le dije, y yo, uy, Con toda tranquilidad, ¿no? y yo sentí en ese momento que pasó alguien por acá atrás, así, fue allá como unas puerticas que daban al hall, y hermano, hicieron así como con los dedos en el vidrio, pra, pra, no, en un brinco y en 2 segundos estaba en la calle, pálido, le dije a mi amiga, vámonos, vámonos, por favor, vámonos, pero nunca había tenido tanto miedo, hermano. Y salí Eso fue, corriendo y me pegó ese bicho como un año porque me andaba así todo paranoico. Ben, ¿y eso fue a qué hora? ¿De día o de noche? Eso fue no, de día, desayunando al día siguiente. Pero paranormal así de hermano, que uno le ponen los pelitos acá.
se eriza uno y empieza uno a ver y alcancé a ver, como te digo, de reojo aquí alguien que pasó y alguien tocó así el vidrio. Y hasta la fecha no sabes, pues dices tú que fue real, ¿no? O sea, tú lo sentiste, no sabes si fue de pronto, ¿cómo se llama? Cuando uno le sugestión. O No, sea, todos lo sentimos, todos lo vimos, sino que ellos me imagino que estaban más acostumbrados que yo a vivir con eso, pero yo sí no, salí corriendo. ¿Cuál es la película que tú consideras, hermano, que es la más terrorífica, que a ti todavía te asuste, ¿no? Y no con el pianito del pling, ¿no? Que lo hace brincar a uno, sino que de verdad lo joda a uno y lo deje pensando y asustado un buen rato. yo sé que vas a estar de acuerdo conmigo y muchos van a estar de acuerdo conmigo en esto. El Exorcista, ¿no? La vieja, la primera. Sí, el año 73, ¿o no? Sí, con todas. Clasicote. Sí, sí. Ey, no la han superado, marica. No han podido, o sea, digo yo porque, a ver, hicieron un remake, pues no era un remake, era como una segunda parte, no sé si la viste hace como 2 años que salió en cine. Horrible, horrible, horrible. Con todo y que trajeron a Linda Blair de nuevo. Pero es que, a ver, El Exorcista es tan efectiva, y yo se lo he dicho muchas veces a la gente, es porque es un drama. O sea, al principio, ¿no? O sea, antes de los vómitos y esta vaina, es un drama. Es una mamá que está lidiando con esto que le pasa a la hija y no sabe qué es. Y aparte la hija está lidiando con algo que tampoco sabe qué es. Aparte también está lidiando con el divorcio de los papás. O sea, es todo un drama nonón que el director te mete en esa situación al principio y después te voltea la cosa a decirte, no, es que ya está poseída. Entonces ahí es cuando tú ya estás dentro de la historia y ya no puedes salir. Entonces yo digo que ese es el éxito del Exorcista. Porque, a ver, en el terror últimamente lo que están haciendo es ¡boom! Asustarte. Jumpscares por todos lados. Y lo que tú dices del piano, de la vaina, o sea, y el VFX, que yo odio los VFX, los efectos especiales, no me gustan. Entonces yo digo, el exorcista es por eso, marica. Por eso es que es tan terrorífica. También, la tuya también es esa, ¿no? ¿O tienes otra? Sí, no, ese es un clásico, pero me acuerdo mucho, hermano, que yo cuando vi la primera del Conjuro, uy, me Ah, asustó mucho, me pareció muy, muy buena. Ya después no, ya, pues, ya me la repetí, ya no era lo mismo. Pero en su momento, cuando además me la vi en cine, uy, hermano, me morí del susto y duré un buen ratico ahí como sugestionado con cosas, y dije como, uff, qué buena película. Esa y The Grudge, La Maldición, de esas primeras japonesas horribles que hubo. pero hay dos versiones, ¿no? Hay la versión gringa y la versión japonesa. Tú dices la versión japonesa o la gringa. No, la gringa me asustó más, que era con Buffy la Cazavampiros, ¿no te Ah, acuerdas? con Sarah Michelle Gellar, sí, claro. Que es la escena de la ducha que le sale. La vaina es horrible. Horrible, hermano, horrible, que le caía la mandíbula a la vieja que vivía en el ático. No, horrible. Esa también me jodió un rato. Esas dos. Y bueno, El Exorcista, que sí, estamos de acuerdo en que es un clásico. Ven, ¿y cómo estás de slashers? O sea, de esos slashers como Scream, ¿sí te gustan o es lo que hicieron el verano pasado? ¿No te gustan? Nada, 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 yo sí flojo para eso, no. Me parecen, no, no me gusta. Genéricos, o sea, como que teen horror, o sea, como que de crispeta, sí. Sí, Sí, o no, sea, no, ni pues siquiera le hago cine para ir a ver eso. no, o sea, digamos que, a ver, hay excepciones. Por ejemplo, Scream, digamos que reinventó o creó ese género del teen horror. Y pues, para ver, digamos, en una movie night está chévere, con crispetas, pero no es que te vaya a decir, ay, no, esta película va a ser mi. No. De slasher está Freddy, que me imagino que te gusta, Freddy Krueger. Buenísima, hermano. Esa, en mi casa, en la casa de mi mamá cuando estaba muy pequeño, había un VHS y les encantaba alquilar películas de Freddy Krueger, Viernes 13, Masacre en el Colegio, todos esos clasicotes ochenteros. Uy, hermano, a mí me parecían buenísimos, pero no podía dormir. Las de Freddy Krueger me aterrorizaban. Oye, había una que se llamaba Terror en la escuela que dices del colegio, que la carátula era horrible. No sé si tú te acuerdas que salía como una porrista, que era como Un zombie. un zombie. Ey, esa carátula, o sea, yo me acuerdo que íbamos así como, pero no era Blockbuster, sino era otro de esos videos de barrio. Sí, sí, sí. Y yo veía esa carátula y yo pasaba de largo. O sea, es que habían carátulas de carátulas.
Habían carátulas Ese creepy. modo artístico muy bacano, ¿te acuerdas? El clásico este que era como un espíritu en el cielo y abajo la casita Ah, ok, embrujada. Fright Night, que era que una casa y salía la cara en el cielo. Ey, esa carátula también era buena. Y había otra que, pues, digamos que es más rebuscada, es más clásica, es la de, que se lo decía también a Mateo, la de terror en la ópera, que eran con unos alfileres. Que la película, y no me acuerdo nada más de la carátula. Salían los ojos y unos alfileres aquí así. Y yo como que... Y mis papás las alquilaban. Mis papás las alquilaban. Ellos eran como que masoquistas, yo no sé. O sea, y yo obviamente no veía eso, pero, o sea, no me dejaban. Pero yo por un huequito, por un huequito lo medio veía y quedaba traumatizado. Pero le doy gracias que hayan alquilado esas películas porque uno creció y pues lo utiliza, ¿no? Claro, son los clásicos de la provincia. Y Yo tengo Hellraiser, bueno, Hellraiser me encantaba la estética y la historia de este man, Clive Barker, se me hacía un genio, era un Pinhead, el de los clavos, Pinhead. Uf, uf. Bueno, pregunta obligada, pero yo sé que no me la vas a responder porque, a ver, ¿cuál es tu película favorita? Mi película favorita sí la tengo, sí la tengo. Tengo muchas, como siempre dice todo el mundo. No hay muchas y depende de la energía de la vaina. Pero una Claro. película que tiene todo lo que a mí me gusta, que es un buen guión, una muy buena dirección, una muy buen montaje, una banda sonora explosiva, tiene animación, tiene escenas de acción, hablan un poco del mundo del reality, el detrás de cámaras, es Asesinos por Naturaleza. Y se me hace una obra de arte en todo el sentido de la palabra. Los actores, todo, todo es increíble. ¿Esa de qué año es? Es como el 94 de Oliver Stone, la escribió Tarantino. Y cuando la vio a Tarantino ya ahí dijo, y no, a mí no me gusta esto y no hizo como mucha bulla y no quiso que lo pusieran en créditos y no sé qué, pero para mí eso es una obra de arte. Me encanta. O sea, tú la viste a los 12 años, más o menos, ¿no? Sí, claro, yo la vi pequeño y me voló la cabeza. Y después ya cuando empecé como a ver más cine y interesarme un poco más por las películas, que además en esa época de los 90 hubo una muy buena tanda, porque a nosotros nos tocó Pulp Fiction, nos tocó Trainspotting, eh, no, Trainspotting también me cambió a mí la vida, hermano. No, nos tocó ver muy buen cine. Entonces, esta película me di cuenta que sí era como la que más me gustaba, definitivamente. Y la viste en cine. No, esa no la vi O- en cine, esa la vi en película, seguramente la alquilé por ahí o alguna cosa. ¿Y te acuerdas cuál fue la primera película que viste en cine? Claro, hermano, y eso sí es muy importante porque sí define un montón de cosas en uno, esa primera película que uno ve. La primera película que yo vi en cine fue Laberinto, que era de Jim Henson, creo que fue el director. Y esa época era muy chévere porque lo que tú hablabas ahora de los efectos especiales, pues en esa época no había tanto croma, ni tanto VFX, ni nada de eso. Y este marionetista, Jim Henson, las criaturas y los escenarios los creaba justamente con marionetas, ¿no? Y con escenarios como de caucho, yo qué sé, como de teatro. Y esta película fue muy chévere, muy importante para mí porque fue la primera película de la que tengo recuerdos y hizo que me interesara desde ahí el cine. Dije, hey, qué chimba esto, uno puede vivir y crear universos alternativos, ¿no? Aparte en el que uno vive o el que se imagina, se pueden crear y se pueden hacer tangibles. Y esa película es una nota, además sale David Bowie, que es uno de mis ídolos, sale Jennifer Connelly, muy chiquita, adolescente, y está empezando a actuar ella en esa película, en cine. Y la segunda película que me vi fue Leyenda, que esa es de Ridley Scott, sale Tom Cruise también chiquitico, y es también en un bosque por allá lleno de gnomos, y sale un diablo gigante, y como que le roban el cuerno a un unicornio o algo así. No, es una película más volada, hermano. Entonces desde ahí me hizo clic la cabeza y me fui, por eso empecé a escribir cuentos y me volé con la imaginación, hermano. Vea pues, ¿Tú cuál fue tu primera película? la que vi en cine. A ver, Honey, I Shrunk the Kids, la de Rick Moranis. ¿Te Clásico. acuerdas? Sí. La vi, eso fue en el 89, yo podía tener 5, sí, 5 añitos, imagínate. Y me acuerdo porque la vi con dos amigos más y las dos mamás, cuando las mamás nos llevaban a cine y veo,
y esto es una escena que a mí desde ese día me ha dado duro, la de la hormiga. Ey, es una hormiga. Es una hormiga. Y tú lloras porque la hormiga se muere. O sea, porque la hormiga los defiende. Es verdad, la matan, ¿no? Claro, no, es que la humanizaron, además les pusieron nombre y todo, entonces la hormiga, no, claro, claro. No, y los defiende del escorpión, creo. Creo que les sale un escorpión y entonces la hormiga se pone a pelear con el escorpión y la pica y la mata y entonces como que dice, y yo digo, esto es una hormiga. Pero cuando lo hicieron a propósito, o sea, y les quedó perfecto. Era muy chévere, era muy chévere, y las que hicieron después también fueron chéveres. Me hiciste acordar de otra vez que fui al cine, yo iba mucho al cine con mi mamá cuando estaba muy pequeño, me llevó a ver Godzilla, y al final cuando quemaban a Godzilla, que lo metían como en un volcán y lo mataban, porque había destruido la ciudad, y me puse a llorar, de ver a Godzilla achicharrándose, y yo, no, Godzilla, ¿por qué, malditos humanos? Pero ¿cuál Godzilla? La de, o sea, porque habían varias, ¿no? O sea, pues la del 98 ya estaba grande. La de esta, la de, ¿cómo se llama? Ochentera, yo no sé cuántos años tenía, pero fue muy ochentera, está muy chiquito. Ah, ok, sí, la ochentera, la que se paran dos patas, la de Godzilla que se paran dos patas. Sí, porque la que viene después, la de, ay, ¿cómo es que se llama este mano? Matthew, bueno, el actor y el soundtrack es de Puff Daddy, ¿te acuerdas? Y el de Heroes, de Wallflowers. Esa Godzilla también fue chévere, pero obviamente el clásico es el que tú dices, que lloraste. No, es que, a ver, esa de Honey I Shrunk the Kids, Rick Moranis, que, o sea, tú ves al man y ese man es un ícono. Ese man es los 80, 90. Y creo que va a salir del anonimato ahorita para actuar otra vez. Ah, va a regresar. Epa, no sabía. En Spaceballs. ¿Sabes cuál es Spaceballs? Que es como que la burla de Star Wars. Buenísima, que les Darth Vader todo cabezón. Sí, sí, yo creo que él es Darth Vader, de hecho. Rick Moranis. Entonces, ese man sí, o sea, aguantaría. Aparte que él también sale en Ghostbusters, la 1 y la 2. Uy, esas películas me encantan, hermano, los cazafantasmas, sobre todo la primera. Uf. Por ahí vi que subiste una historia que estabas como en Nueva York, ¿no? Que estabas como en el Hook and Ladder de Nueva York, el escuadrón de ellos, ¿no? Yo cuando estuve allá pasé. Sí, es que mi pareja de ese momento estaba loca por ir a Nueva York y yo no le veía como, me parecía chévere, pues una ciudad bacana, pero yo como, ¿para qué voy a ir a Nueva York a qué? Entonces empecé a buscar como, y dije, no, pues claro, tú quieres al edificio Los Cazafantasmas, güey. Y el primer día apenas llegué, directo al edificio Los Cazafantasmas, y fue como, bien, check. Y pues hermano, me acordé también que yo era muy fan de las Tortugas Ninja y por ahí estuve como... ¿Cuál era tu favorita? ¿Cuál era tu tortuga ninja favorita? Donatello, hermano. Yo siempre fui muy nerd. Me gustaba Donatello. No, Rafael. El bravo, el Rafael. bravo. Sí, pues digamos que por el rojo, me gusta mucho el rojo de la bandana. Pues las armas sí son, yo creo que las peores unos 6 que haces tú con unos 6. En cambio la de Donatello, de hecho la de Donatello me gustaba mucho por el bow. Era como la más práctica. Y las katanas de ¿cómo se llama? De Leonardo. Pero sí, era como la personalidad del man que siempre como que... De hecho, esa fue la segunda película que vi en cine, Las Tortugas Ninja. Y me acuerdo que estaba Rafael que se disfrazaba y salía así ese personaje. Y bueno, y los cazafantasmas. A ver, me vi primero la 2, la de Vigo. ¿Te acuerdas la del cuadro? Y esa vaina me daba miedo porque yo la vi como de 6 7 años. Y yo creo que, a ver, la 1 es muy buena, pero la 2, o sea, la 2 es una joya incomprendida. O sea, tiene sus vainitas también bacanas. Y o no sé si es por nostalgia que la vi primero que la 1, pero me parece, no sé, como más ellos. La 1 es como más oscura, más... Sí, la 2 es como más comercial. Sí, la 2 ya le metieron más billetico. Es que la historia de la primera es muy chévere. Por ahí hay una serie en Netflix donde hablaban un poco de eso, ¿no? Cómo empezó siendo otra cosa. Iban a ser como astronautas que cazaban extraterrestres y vivían en un planeta, no sé qué cosa. Y la idea fue mutando y mutando y mutando y se convirtió en Los Cazafantasmas, que fue una película realmente de bajo presupuesto y hasta el día antes de empezar a grabar, no sabían si Bill Murray iba a aparecer o no, porque fue como un medio favor ahí que el man... La historia es muy chévere. A ver, hay muchos Batman. ¿Cuál es tu favorito? De las de Batman. Sí, después del personaje, de las películas. No, las de Nolan,
fueron, mano, eso fue un giro de 180 grados en el universo de Batman, ¿no? Y sí, sí, como que coincidió con una época en la que se humanizó mucho más a los superhéroes y se los volvió más, sí, como más racionales y más llenos de cosas que tenemos los humanos, que eso me pareció muy chévere de que hizo Nolan, ¿no? Con ese Batman en particular. Pero, hermano, yo te puedo decir que me las vi todas. Me vi las de Tim Burton, me vi las horribles de Joel Schumacher, que es horrible, con Schwarzenegger. Me las he visto todas, pero te puedo decir que no daba un peso por esta última versión que hicieron de Batman. La de este Edward, ¿cómo se llama? El de Crepúsculo. Sí, con este man. Además, por eso yo dije, "No, este man, además, haciendo de boleta". Y me gustó mucho, man. Me pareció una ciudad muy gótica, muy trash, muy de verdad, un Batman muy perturbado, muy real. Y el pingüino, qué maravilla de personaje. Gatúbela también divina, ¿no? La Zoe Kravitz. Y la banda sonora es una maravilla. Me parece que sí, si sigue por ahí y no la embarran como con el Guasón, pueden hacer algo muy chévere con Muy este nuevo chévere con universo de este Batman. universo de Batman. No, a mí me encantó. De hecho, o sea, es larga, o sea, es una película muy pesada. O sea, no es para todo el mundo. Pero a mí me gustó. Claro que mi Batman favorito es Michael Keaton. ¿Mm? Ah, esa era la pregunta. ¿El actor favorito cuál era? Michael. Sí. No, claro, Michael Keaton, hermano. ¿Qué tal cuando salía en esta graduación diciendo, tengo algo que decirles a todos? Igual. Todo el mundo, wow. Hey, de hecho, pues te viste Flash, ¿no? Me imagino que viste el regreso. ¿Qué tal? ¿No te No, viste? ¿No te has visto Flash? no, ¿qué tal? Uy, Pues que sale Michael Keaton. O sea, es que yo nada más fui a verme Flash porque salía Michael Keaton de nuevo como Batman. Ah, sí, no sabía. Epa. Oh, man, tienes que vértela. Uf. Y solamente por eso. Pues la película no es tan uf. Pero o sea, del hecho de que salga el man de nuevo como Batman y diga otra vez así, I'm Batman. No, que no. Claro. Uf. Y entonces ese es mi Batman favorito. Y a ver, tú hablas de la de Joel Schumacher. La de Batman Forever, pues yo le daría un puntico porque Val Kilmer no lo hizo mal. No, no, no. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo digna. Sí, pero ya la de George Clooney sí no. Horrible. Eso se volvió cualquier cosa. Parecía un cabaret ahí lleno de colores y de personajes raros. No, y parecía la serie de los 60, ¿no? Ya como que se querían ir por ese lado. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. No lo había pensado y sí fue como sí, un homenaje. Bueno, esto fue todo por esta noche con este gran invitado, Esteban Castro. Esteban, gracias por aceptar la invitación, una charla de cine y pues, sobre tu vida y sobre las cosas antiguas que aún guardamos nostalgia, como ese programa de Conjunto Cerrado. Entonces, gracias por aceptar la invitación. A ti, mi hermano, muchas gracias por la invitación. Qué charla tan bacana y no puedo esperar para ver ese capítulo del que me hablaste de 1995. Fue la mejor época con Punto Cerrado. Sí, ese lo voy a subir ahorita. Entonces, quédate pendiente y gracias. A ti, mi hermano, muchas gracias.